La decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo de subir un 5% el salario mínimo interprofesional no ha sido bien recibida por la patronal de la provincia de Guadalajara, como destaca Javier Arriola, secretario general de COE Cepyme Guadalajara. Bueno, pues la valoración, como no puede ser de otra manera, es pésima. Es pésima, no en tanto en cuanto por la subida, sino por la forma de la subida, ¿no? Se vuelve a demostrar el carácter poco negociador que tiene este Ministerio de Trabajo o este Gobierno, también el carácter casi dictatorial a la hora de subir, cuando la propia patronal, en acuerdo con los sindicatos, estaba hablando de un 3, un 4%, y bueno, pues de una manera bravucona el Gobierno, en este caso el Ministerio de Trabajo, pues decide poner un 5, y sobre todo sin criterio, es decir, no hay un criterio que por qué un 4, por qué un 5, por qué un 3, realmente es una bravuconería que deja fuera de todo esto el diálogo social. Es una pena cuando hay un acuerdo nacional de negociación colectiva que ya marcaba un poco este camino, y sobre todo aquí realmente quien se sube el salario mínimo interprofesional es el Gobierno, que es el verdadero beneficiado de esta subida, ¿no? A través de las cuotas de seguridad social, pues va a recaudar mucho más de lo que merece, ¿no? Digo de lo que merece porque al final no vemos reflejado, en este caso yo creo que la sociedad, estos incrementos brutales a la hora de subir cualquier tipo de tasa, SMI o cualquier tema de estos. Importante, es decir, lo importante realmente es que vamos a ver esto cuánto afecta. Va a afectar a muchas pymes, en Guadalajara por supuesto, porque prácticamente hablamos de ese salario medio, ¿no?, que habla Europa, por encima del 60%, a las pymes le va a afectar porque esto ya se sitúa el SMI por encima del 70%, con lo cual es una mala noticia. También es una mala noticia para el sector doméstico, incluso para aquellas personas con algún tipo de discapacidad que también puede haber que se afecten, ¿no?, estos centros especiales de empleo, porque bueno, al final se disparan los costes, como te decía antes, y por supuesto hay un tema que se sigue sin resolver, que es la indexación de los contratos públicos, ¿no? El Gobierno sigue subiendo el SMI, pero no indexa estas subidas a sus propios contratos que ha licitado con empresas que ya prácticamente están muchos días al límite, con lo cual es una mala noticia para las empresas, malísima. Los trabajadores van a recibir una parte mínima que, si analizamos junto con el IPC que tenemos descabellado o precios como el del aceite con subidas de cerca del 60%, obviamente esta subida es prácticamente insignificante, y sin embargo el que gana aquí realmente una vez más es el Estado a través de la recaudación, y sobre todo, es decir, no hace ningún tipo de gesto, porque si se subiera ese salario mínimo interprofesional, pero a la vez pues hubiera algún tipo de bonificación respecto de las cuotas de la seguridad social, pues podríamos ver realmente el carácter social, ¿no?, de esta subida, pero esto simplemente es una nueva demostración de esa voracidad recaudatoria que tiene el Estado. Necesita pues pagar muchos favores, para pagar muchas prebendas que estamos viviendo, y lamentablemente pues sigue sin mirar y sin cuidar a los que realmente mantienen el empleo. Y sobre todo una cuestión que seguimos sin hablar, de una cosa que es la productividad, el futuro, y sobre todo seguimos sin abordar problemas tan graves como es las políticas sociales, ¿no? Estamos abordando muchas ayudas, estamos abordando tal, pero no se está abordando realmente ese descenso del empleo de una manera seria, ¿no? Seguimos con incrementos y con tasas altísimas de paro juvenil, de paro femenino, y eso no importa. Y eso os aseguro que no se va a solucionar de ninguna manera subiendo 50 o 54 euros el salario mínimo interprofesional. Esto simplemente nuevamente es populismo puro y duro, y aquí lo único que gana, insisto, es el Gobierno a través de la regulación de las cuotas de seguridad social, que, vuelvo a decir, ganará, y ganará a corto plazo, como siempre, porque seguimos teniendo una visión muy corta del futuro de nuestro país, y lo que queremos es pues solucionar los problemas que ahora toca, que son los problemas propios del Gobierno, que necesitan mucho dinero, insisto, para pagar muchos favores que estamos asistiendo, y yo creo que se está cada vez hundiendo más la figura del autónomo, la figura de las pequeñas pymes, que, insisto, es decir, las pymes representan a nivel nacional cerca del 96%, y en Guadalajara representan el 97% de esa estructura empresarial, que si nos cargamos esto y seguimos metiendo más sobrecostes, más presión inspectora en cuanto a diferentes materias, lo que vamos a cargarnos el empleo. A lo mejor es lo que quieren, a lo mejor lo que quieren es que todos dependamos del Estado, que nos den una paga, pero yo creo que el futuro no va por ahí. El futuro precisamente es de incentivar a las empresas, incentivar a la contratación, con acciones reales, y luego hacer un trabajo serio que no se está haciendo, que es donde realmente deberíamos echar toda la carne al asador, en incentivar el empleo y no el desempleo, como se está incentivando por parte del Gobierno. Con lo cual, pues yo creo que es una triste noticia para trabajadores, porque realmente no reciben más, es decir, simplemente el IPC se va a comer 4 veces más de lo que están recibiendo. Insisto que aquí el único beneficiado, una vez más, es el Gobierno.
pues otra ocurrencia más, ¿no? Aquí seguimos hablando de reducción de jornadas, de incremento de sueldos, pero no hablamos de competitividad, no hablamos de productividad y bueno, pues nuevamente será una medida populista que, he visto la poca capacidad negociadora y sobre todo, pues insisto, a fuerza de Real Decreto y a fuerza casi de fórmula dictatorial, pues nos implantarán lo que quiera un gobierno, que insisto, que un gobierno no está mirando por las empresas, no está mirando por el futuro del país y lo que quiere son medidas populistas que van a frenar mucho más la recuperación de las empresas. Y bueno, pues asistiremos probablemente a próximos años, por no decir a corto plazo, meses, que estarán muy alejados de lo que necesita nuestro país y de lo que necesitan los empresarios, ¿no? Al final, la figura del empresario, la figura del autónomo, la figura del emprendedor se está olvidando, se está dejando a un lado y siempre tenemos que recordar que quien crea empleo, quien crea riqueza, quien mantiene la sanidad, quien mantiene la educación, quien mantiene este estado de bienestar son las empresas, no nos olvidemos, no es el Estado. Bueno, yo creo que todo esto depende cómo se interprete y nosotros solemos ser optimistas por naturaleza, pero los datos son los que son. Es decir, la bajada de tipo de interés hay que verlo cuando llega, es decir, estamos en tipos muy, muy altos ahora mismo, es decir, hablan quizá de aquí al verano pues que haya pero bueno, realmente que bajemos un cuarto de punto, medio punto a las empresas y al ciudadano, poco va a afectar a esa hipoteca, ¿no? a esas cuotas. Y respecto del IPC, obviamente, pues sí, podemos hablar de moderación, ¿no? pero lo que está claro que se moderará la subida, pero la subida ya se queda. Entonces, si el litro de aceite sigue costando un 60% más de lo que costaba hace un año, pues dejará de costar un poquito más. Pero el coste ya ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, con lo cual, bueno, pues sí, siempre decimos lo mismo, es decir, estamos asistiendo a un desequilibrio absoluto entre las realidades que vivimos empresas y ciudadanos y lo que nos quiere contar el gobierno, con lo cual, bueno, pues yo francamente auguro un año muy complicado y nosotros lo que seguimos pidiendo al gobierno es que, bueno, pues mime de alguna forma a las empresas y que nos deje trabajar. Yo creo que ese es el secreto, ¿no? Las empresas sabemos hacer las cosas muy bien, los empresarios saben hacer las cosas muy bien y el objetivo es que nos dejen de poner piedras en el camino y sobre todo que se deje de tomar medidas que simplemente son populistas, como decía antes, y siempre en beneficio del Estado.